Say, kids, what time is it? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente aquí con las entrevistas, como siempre, con grandes personalidades. En esta ocasión tenemos un gran honor, tenemos a uno de los titanes del pensamiento libertario. Se trata del profesor, del politólogo y doctor en economía, Miguel Ancho Bastos. ¿Cómo está, querido profesor? Vamos bien, muchas gracias por sus merecidas palabras. Poco titán soy yo, me parece a mí. No, usted sabe muy bien que usted ha sido uno de los grandes formadores, no solo en España, sino en todo el mundo hispano. Y precisamente para eso, sin perder un segundo, cuéntenos por favor acerca de usted, un poco su trayectoria. ¿Quién es Miguel Ancho Bastos? Pues depende, yo soy muchas cosas a la vez. Si se refiere al ámbito académico, pues soy un humilde profesor de ciencia política en una vieja universidad, que era de Santiago de Compostela, y allí discurro mi vida sin mucha. No es una vida muy glamurosa, ni es una vida así muy activista, simplemente me gusta estudiar, me gusta leer y me gusta dar clases, y eso es lo que hago. Básicamente, más que a lo mejor por mi propia evolución personal, pues tengo unas ideas que en su momento pueden ser un poco, digamos, diferentes de lo convencional, pero nada más que eso. Yo lo que hago básicamente es aplicar lo que yo sé de política o lo que estudio yo en política pues, a la vida. O sea, no es tanto fruto de una plataforma, de una ideología o que yo defienda algún tipo de movimiento político, activismo, así. Simplemente soy lo que sé, antes lo que llamaban intento ser lo que llamaban a Duguit, ¿no? Una especie de anarquista de cátedra. Precisamente, profesor. Duguit explicaba cómo eran las cosas, o sea, por eso tenía esa fama. Duguit explicaba, por ejemplo, que el Estado no tenía existencia real y explicaba que era una especie de invención, etcétera, etcétera. Pues le llamaban anarquista de cátedra, pero él nunca se metió en líos ni en política, ni nada, simplemente explicaba que era así. Y eso, honradamente, yo explico lo que entiendo que es así, pero no es por hacer activismo, ni llegar a ser ministro, ni presidente, ni nada así. O sea, nunca tuve ambición y menos política. O sea, no soy un ser que le gusta andar en peleas de ese estilo. Pero yo intento explicarlo honradamente. Yo le digo una cosa, si yo pensara que no es así, yo cambiaría de opinión. Y así deben hacerlo todos. Si lo que están diciendo no les convence, eso debe ser así. Totalmente de acuerdo. Cuéntanos, profesor, sí. ¿Cuál ha sido su trayectoria en cuanto a la formación de las ideas políticas? ¿Siempre ha tenido estas ideas o fue un descubrimiento intelectual? Cuéntenos cuál es su filosofía política con la cual empezó y cuál es a la que ahora adhiere y la cual profesa. A ver, yo de joven era intuitivamente me gustaba lo que llamaban derecha, ¿no? De aquí en España. Defendía la propiedad privada, defendía una serie de factores, intuitivamente, pero no tenía una formación elaborada. ¿En qué sentido? No había leído libros de los grandes pensadores de la derecha, no había leído pues, libros de teoría económica, ni siquiera había leído las críticas, ¿no? O sea, del otro lado. Intuitivamente era eso. En mi escuela, en mi colegio, tampoco se enfatizaba mucho, digamos, en temas de política. Digamos que mi descubrimiento de política fue en la universidad. Y la universidad tuvo una evolución hacia el marxismo. El marxismo a mí, vamos a ver, aunque no lo sea, el marxismo siempre me interesó mucho teóricamente, más básicamente porque es una filosofía. Y el marxismo me interesaba por una cosa. Frente a los modelos, que yo estudié economía al principio, ¿no? Frente a los modelos que explicaban allí la tal, que eran una especie de curvas que se cruzaban allí y de ahí salía el paro, el interés. Yo no entendía, yo no veía vida allí. Veía unas curvas que se cruzaban, unas fórmulas que hacían, unas matemáticas que hacían allí, que si es SLM, que si la curva de Phillips, que si la curva. No. Que este tipo de modelos que se hacían, que si Patinkin, que si tal. Pero bueno, veía unas ecuaciones, unas curvas y en la derivada, en el margen, no sé qué, allí se cruzaba y yo no veía vida ahí. El marxismo tenía vida. Tenía vida. Explicaba, pues hay ricos, hay pobres. Explicaban cosas. Yo entiendo, a lo mejor no de forma muy acertada, pero intentaba explicar. Además, el marxismo es una ideología holista, o sea, que intenta explicar todos los ámbitos de la vida. Pues hay historiadores marxistas, usted ve el libro de Arnold Hauser, por ejemplo, de literatura, los ejes sociales de la literatura es un libro marxista sobre literatura, pues ven hasta musicólogos, ve Adorno y la teoría crítica, ve que estudian la música desde los puntos de vista, o sea, estudian la economía, estudian la política, estudian la sociedad, o sea, intentan dar una explicación
del mundo, y eso para mí es interesante porque por lo menos intento explicar. Después ya y tuve una etapa marxista. Después, haciendo doctorado, empecé a descubrir a los críticos del marxismo. Tuve un curso con un profesor muy bueno que se llama don Ramón López Suárez, que es un profesor marxista, pero muy brillante. Entonces nos explicaba, bueno, que había los marxistas y tal, un curso de teoría económica del socialismo, y explicó que los principales rivales eran la escuela austríaca y era Mises. Entonces fue cuando empecé yo a leer estas cosas. Después, en mi tesis doctoral, como dice sobre burocracia, pues estudié el tema del cálculo, estudié el libro de Walter de Soto, y después por una serie de casualidades en bibliotecas que yo tenía suerte de acceder a la biblioteca de una fundación y allí había muchos libros viejos de la escuela austriaca y de muchas otras escuelas, y tuve acceso a esos libros y lentamente fui cambiando de opinión. Pero no pasé del marxismo a la escuela austriaca directamente, sino que fui pasando lentamente. Pues, digamos, tuve una etapa así como más neocon, ¿no? De derecha convencional, y después fui, digamos, derivando hacia el libertarismo y el anarcocapitalismo. Yo creo que es una deriva lógica. Pues si usted ve mal la intervención del Estado, ¿no? Y defendía el libre cambio y la intervención del Estado, ¿qué tiene de peculiar la justicia? ¿Qué tiene de peculiar la defensa? ¿Qué tiene de peculiar las obras públicas? A que no puedan ser prestadas de forma privada, ¿no? Porque si la intervención del Estado en la economía, en la vida social, tiene elementos disfuncionales, lo tendrá para todas las cosas, ¿no? No solo para el precio de las galletas o el precio de la carne de puerco, ¿no? Sino que lo tendrá para todas también en los otros ámbitos. Ahí está la discusión. Entonces el debate ¿es la justicia, la seguridad o los bienes, digamos, privativos del Estado algún elemento particular que impida su provisión libre o su provisión a través de mecanismos, digamos, voluntarios? Es la idea. Entonces fui lentamente descubriendo que había estudios, etcétera, que demostraban que todas y cada una de estas funciones habían sido prestadas alguna vez de forma privada. Y que más que podrían ser prestadas a día de hoy de forma privada, probablemente con menos conflicto y sin hacer uso de medios coercitivos. Esa es la idea. Fue una evolución lenta, ¿eh? Precisamente a usted se le conoce como uno de los referentes del pensamiento anarcocapitalista, del pensamiento más radical, se puede decir, dentro de la escuela austriaca. Pero ¿cómo se desarrollaría? ¿Cómo sería una sociedad anarcocapitalista, si nos puede explicar? Primero, la escuela austriaca no es anarcocapitalista, esto hay que precisarlo. La escuela austriaca da una base teórica y explica una serie de cosas. Lo que pasa es que sus visiones sobre el intervencionismo, sus visiones sobre el socialismo, sus visiones sobre la fijación de precios concuerdan perfectamente o se pueden ajustar perfectamente a una sociedad, digamos, sin Estado, que otras doctrinas, por ejemplo, el keynesianismo o el socialismo, que implican algún tipo de Estado que suministre bienes públicos o que regule, por ejemplo, la oferta y la demanda monetaria. Esto hay que matizarlo al principio. Es decir, la escuela es una cosa y el capitalismo es otra, ¿no? ¿Cómo sería? Primero hay que ver, por ejemplo, cómo fue, qué sociedades existieron y cómo se hacían, ¿no? No hay un diseño, o sea, no hay un diseño, entonces hay que ver cómo hacían otras sociedades, otros pueblos, pues para hacer obras públicas, cómo hacían bienes públicos, cómo hacían para prestar justicia, cómo hacían para defenderse, etc. Entonces, muchas veces hay que recurrir a la antropología o a los estudios, por ejemplo, del origen del Estado, ¿no? Del early state. Eso por un lado. Ahí vemos que hay muchos elementos que podríamos descubrir de cómo funcionaban esas sociedades. ¿Cómo sería en el futuro? A ver, hay una cosa clara, si diera, ya le repito que yo no soy un activista político, pero la idea del capitalismo me obliga a estudiar todos y cada uno de los fenómenos que presta el Estado, a ver cómo se podrían prestar de otra forma. Digamos que es más bien un programa de investigación, ¿no? Cómo podría desarrollarse tal o cual función en ausencia de Estado. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando yo era joven y discutía, pues siempre había algún tipo de problemas. ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo sería otro? ¿Cómo sería la defensa? ¿Cómo sería la justicia? ¿Cómo sería pues, la asistencia sanitaria, etcétera, en ausencia de Estado? ¿No? Cuando era un problema muy complejo, la respuesta era eso que lo haga el Estado, eso que lo haga el Estado, eso que lo haga el Estado. ¿No? Y entonces, claro, si lo hace el Estado, no resolvemos el problema. Hay que empezar a investigar cómo sería en ausencia de Estado esa cosa. Y si puede ser en ausencia de Estado. Por eso es un programa de investigación. ¿Cómo sería una sociedad capitalista? Muchos teóricos yo veo que no entienden bien, ¿no? Porque a lo mejor parten de un esquema muy economicista y piensan que sería como una sociedad todo de contratos o una cosa así.
yo no tengo un esquema, porque entonces estaría diseñando cómo es. Lo que podemos ver es cómo podrían funcionar sociedades de estilo. Primero, no sería, por ejemplo, una España sin Estado o una Argentina sin Estado. Digamos que nuestro nivel de comunidad sería una comunidad a una escala mucho menor. O sea, no pensaríamos a nivel de un Estado-nación, ¿no? Porque yo veo muchos teóricos del capitalismo, o sobre todo los americanos, sería Estados Unidos, pero como sin Estado. Entonces, habría que defender a Estados Unidos, habría que defender tal y lo otro, y cómo prestaríamos esto. No. Entonces, por ejemplo, la escala de la defensa no es la escala de defensa de España, de Argentina o de Uruguay, sino la escala de defensa de tu comunidad. ¿No? Porque si nos seguimos imaginando siempre a nivel de Estado, sino usted lo que tiene que preocuparse de defender es su territorio y llegar a acuerdos, si quiere, con otros territorios. Estoy hablando de la defensa porque es el problema principal que se plantea, ¿no? Entonces, serían comunidades muy variadas. Así, hipotéticamente, a ver, así, no hay un diseño ideal porque habría muchos. Pues probablemente viviríamos en comunidades, que pueden ser, por ejemplo, por poner una metáfora, así como es la comarca del Hobbit, ¿no? Digo porque estamos hablando de cosas hipotéticas. Se fija que es una sociedad así como muy ideal, es un caso conservador, pero sin Estado, etcétera, como ideal, pero es una comunidad. Viven así, tranquilamente, pues, o con sus cosas ordenadas y sin Estado. Y después habría muchas cosas. ¿Cómo surgirían? Yo creo que más bien, a ver si me explico. La idea que tengo yo de cómo surgirían serían, por ejemplo, de microestados. Hipotéticamente, que es una tesis que plantea Weber, por ejemplo, ¿no? En el mundo existen algunos microestados, tipo Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Andorra, o sea, los famosos microestados. Bueno, esos microestados son comunidades, pues a lo mejor de unos pocos decenas de miles de habitantes, 15, 20, 25.000, 30.000 habitantes, no son muchos más. A efectos internacionales operan como estados, o sea, tienen reconocimiento jurídico. Bueno, la idea es que de algunas pequeñas sociedades de ese estilo, que tienen un gobierno muy limitado, simplemente las funciones que presta el Estado irían desapareciendo y se irían prestando de forma privada. Esa sería la idea. Porque eso es más fácil de imaginar. Y el mundo constaría pues, de una suerte de comunidades de ese estilo. Cada una con sus normas, sus tradiciones y de acuerdo con su cultura. Pero serían, digamos, como microestados, pero sin, digamos, un poder político soberano. Eso no quiere decir que no haya figuras de autoridad, no quiere decir que no haya cooperación, simplemente partiría de ahí. Entonces, Weber dice que a partir de esos microestados se empezarían a imitar por otras partes y se extendería el sistema. Esa es la idea. Pero la idea es una comunidad relativamente pequeña que presta una serie de servicios y otros servicios pues, se mancomunen a través de acuerdos o pactos con otras comunidades semejantes. Las ciudades, por ejemplo, no serían concebidas tal cual ciudades, sino a lo mejor como barrios que son cercanos unos a los otros. De hecho, los que viven en grandes ciudades, yo no vivo en una gran ciudad, me gusta más el mundo más rural o semirural, pero los que viven en ciudades, muchos de ellos no salen de su barrio, no salen de su zona. Yo cuando hablo con gente de ciudades como Madrid o así, veo que viven en su entorno, no pisan, y hay zonas de su ciudad que nunca pisan, ni van a pisar. Eso sería más o menos parecido a lo que era la Europa pre-estados modernos, donde eran diferentes... Sería un modelo semejante, pero con una diferencia. En ese mundo futuro, las personas, si llegáramos a ese hipotético, repito, es una hipótesis, yo no estoy haciendo activismo político, ni movimientos políticos. Si llegáramos a ese resultado, sería porque hay una conciencia previa. Es decir, un porcentaje de la población significativo tendría que conocer pues, las doctrinas estas del anarquismo, del capitalismo, etc., y ser consciente de ellas. Precisamente para estar alerta en caso de algún tipo pues, de agencia supuestamente dominante. Porque ese es otro problema. Muchos anarcocapitalistas piensan que la seguridad estaría en manos de agencias o de empresas privadas, y pudiera ser. Pero también puede ser mecanismos de autodefensa, ¿no? De poblaciones organizadas para la defensa estilo suizo, en forma de milicias o un tipo de cosas, o organizaciones de otro tipo. No tienen que ser necesariamente empresas, ¿no? Como se dice muchas veces que una empresa. Entonces, habría sistemas de muchas formas. Entonces, el sistema sería eso, ¿no?
¿Y por qué es buena su metáfora de la Edad Media? Porque la Edad Media y ese mundo fragmentado es cuando nace el capitalismo. Que eso es otro de mis programas de investigación, ¿no? Como de la fragmentación política nace el capitalismo. Es una tesis que no sé si es bien conocida, pero la plantea, por ejemplo, de que el libro Eric Jones, en el Milagro Europeo, o Jan Baechler, Los orígenes del capitalismo. Hay un argentino, se llama Rubén Zorrilla, que también tiene unos trabajos en esta línea, pero después Cosandey, por ejemplo, ahora recientemente Joel Mokyr también se suma a esta línea y intentan explicar por qué nace el capitalismo precisamente en Europa. Cuando, por ejemplo, China tenía todas las bazas, o incluso determinadas zonas de la India tenían todas las bazas para ser el capitalismo, no fue la fragmentación política. Y ese mundo, recuerda que en la Europa medieval llegó a haber casi 1000 unidades políticas. Donde ahora hay 28, 30 y algo, había 1000 unidades políticas. Las unidades en competencia siempre crearon una moneda sana, unificaron el derecho, crearon una lengua de cultura única, ¿no? Y establecieron un sistema en el que empezó a florecer, en las ciudades-estado, empezaron a florecer sistemas nuevos de comercio, de intercambio, que permitieron el origen del capitalismo. Y saben que al estar fragmentado políticamente, ningún rey pudo parar ese proceso. Pudo pararse en algunos sitios, pero en otros no. En cambio, los emperadores chinos, cuando no les gustaba el comercio, lo pararon y punto. Y quedó parado. Por ejemplo, en los primeros semestres de todos los que estudiamos carreras relacionadas a las ciencias sociales, nos enseñan que el Estado es de ese país soberano en el cual cuenta con territorio, población, Sí. y está expuesto a tales cosas. Pero usted nos dice que no tiene una existencia real, o sea, no hay una existencia ontológica de la cual surja como tal la existencia del Estado. La Claro. pregunta sería, ¿pero podemos prescindir de esa figura A también? ver, es una figura retórica. Es una figura, a ver, el poder antes era patrimonial. Usted obedecía a una persona. Era un rey, un inca, un zar, un califa, lo que fuera, pero era una persona. Y usted le daba lealtad e impuestos a esa persona. ¿Qué pasa? Esas personas, si abusaban, no podían cobrar más de un porcentaje, ¿no? Porque había resistencia de clase, porque usted veía que su dinero al final iba para ese señor o esa señora, ¿no? Iba para ellos el dinero. Entonces la gente se resistía a dar el dinero. Uno de los grandes inventos es corporativizar el Estado. Se hace así, esto es, el Estado pasa a ser un ente abstracto, ¿no? Empezamos a dar lealtad a un ente abstracto, no una persona, sino un ente abstracto. Entonces le damos nuestras riquezas, damos la vida o dábamos la vida cuando había guerras o estamos dispuestos a asumir restricciones en nombre de un colectivo, de un ente colectivo. Lo que yo digo es que el Estado no tiene entidad ontológica. Es decir, yo no puedo ir a cenar con Argentina. Voy a tomar unas copas con España. Es una metáfora. Coopera. No, tiene mucha creatividad. Yo no me para muchas personas tiene un significado muy profundo, ¿no? Digo que no tiene existencia ontológica. ¿Qué existe realmente? Un grupo de personas organizadas, no organizadas, muy bien organizadas, que se coordinan pues, para ejercer poder y extraer rentas del resto de la sociedad. Rentas que a veces van para ellos y en muchas ocasiones van para los fines que ellos deciden que debe tener la sociedad. No quiere decir que siempre roben para ellos o que extraigan las rentas para ellos, pero sí las extraen para gastar los bienes que ellos entienden como pertinentes. Y pueden ser a veces los de la mayoría de la sociedad y otras veces no. Pero son personas, son personas. O sea, yo cuando le doy el dinero, España no lo coge el dinero. Quien lo coge el dinero es Pedro Sánchez o Rajoy o Aznar o quien esté en el momento y lo reparte él, de acuerdo con los criterios, principios que tenga él. Pero el dinero no lo coge España, lo coge unos señores y unas señoras concretos y lo reparten de acuerdo con sus principios. Y eso es lo que ejercen el poder. Pueden decidir que todos los niños de España tienen que estudiar tal libro. Y eso pasa en algunos países. Que el gobernante pues, dice tienen que estudiar tal asignatura y porque he producido yo. Y eso es un poder muy importante. Es que todo el mundo esté obligado a estudiar lo que a mí me gusta, por ejemplo. O que acabe discutiendo, pensando en los términos que a mí me gustan, que son poderes muy, muy relevantes. Aparte del poder sobre la vida, las condiciones de vida de muchas personas, claro.
Puede decir cuándo se jubila, cuándo no se jubila, cuánto va a cobrar, cuánto no va a cobrar. Son decisiones muy relevantes. Es decir, pero las toman personas, ¿eh? No las toma nadie llamado España. Y en ese sentido podemos decir que, por ejemplo, podemos prescindir de la figura del Estado como tal y traspasarlo a lo que usted dijo antes, como en estas figuras de microestado, microciudades o microcomunidades, pero no podemos desconocer la existencia del poder político, que es una cosa completamente diferente al Estado. ¿Qué nos puede...? Efectivamente, a ver, el Estado se define a sí mismo como una especie de monopolista del poder político, así lo define Max Weber. La pretensión de monopolio, o sea, que pretende monopolizar ese poder político. Realmente nunca lo consigue, porque existen otros poderes siempre. O sea, pero el Estado no es la única forma de poder político. Por ejemplo, una mafia ejerce poder político, ¿no? Una pandilla puede ejercer poder político sobre un barrio, sobre una cosa. Que el poder político se refiere tal como lo define Oppenheimer, ¿no? Al uso coordinado de la fuerza. El Estado, digamos que es la principal, porque así se define ella, se define a sí mismo, como el monopolista de sí mismo. Pero pueden existir perfectamente otras formas de poder político. Lo que se trata es de intentar minimizarlo, claro. Una de las críticas que se hace al liberalismo clásico es que precisamente lo que dice el profesor Jesús Huerta de Soto es que dentro del liberalismo tiene la semilla de su propia destrucción. O sea, no se puede, en un momento que se crea el Estado, no se puede contener el poder, no se puede limitarlo. ¿No caeríamos también en este punto de apelar a las pequeñas comunidades, a los pequeños microestados, claro, que estos no se van a tender a expandir? Es que el proceso de construcción de Estado es un proceso literalmente bien de destruir, bien de limitar el poder de las pequeñas comunidades. El Estado en su proceso de creación, que se llama state building, fue lentamente deshaciéndose de los poderes intermedios. Primero se deshizo, por ejemplo, de las aristocracias, para eliminar los poderes locales que lo frenaron. Los llevó en muchos países europeos, llevaron a las aristocracias a la corte para apartarlas de su lugar natural y para ponerlas allí, como en Versalles, pues a bailar, a cantar, a hacer cosas, pero fueron sustituidas por agentes del poder real en su sitio. Después, lentamente fue debilitando el poder de las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias eran fuentes de moral autónoma, que no dependían, que a veces se enfrentaban al poder político. Entonces fue debilitando lealtad hacia las iglesias. Después intenta debilitar la lealtad hacia las familias. La mayor parte de las personas son más leales a sus familias que al Estado, pero se trata de debilitar esa lealtad. Por ejemplo, en la educación se deja en manos de los gobernantes, es decir, ya no son los padres, son los gobernantes quienes deciden cómo hay que educarlo y en qué valores. Después, el cuidado, la enfermedad, etcétera, tampoco se deja en manos de la familia, se deja en manos de agentes del Estado, ¿no? Es un proceso lento de debilitación de poderes y de debilitación después de los poderes locales, de los viejos reinos, de las comunidades, etcétera, para que las lealtades se dirijan directamente, digamos, al Estado. Es ese proceso de construcción de Estados, ¿no? Que va creando eliminando ese tipo de lealtades. Para ir un poco avanzando, aunque me parece muy interesante el tema y es casi imposible avanzar. Pasemos es que no le contesté a su pregunta, me parece, ¿no? Es que empecé a hablar de ese tema. ¿Cuál era exactamente el punto? El punto era de que se dice que el liberalismo clásico recurre a una imposibilidad, ya que no se puede limitar el poder que se va ejerciendo. Porque no se puede ¿Cómo limitar. serían estas comunidades? Claro. ¿Cómo se impediría que se pueda...? Claro, primero el tamaño. El tamaño. Es más fácil controlar si son 40.000 al rey que si son 40.000, son 1.000 millones. ¿Eh? Es más fácil. El rey lo tiene al lado y lo sabe bien. ¿No? No puede tener tanta capacidad de presión. Además, tiene un montón de rivales alrededor. Porque dice que antes del liberalismo, que si hay un poder irresistible, ¿no? Que puede frenar todas las tendencias malignas que tiene el ser humano a pelear entre sí, no va a tener quien lo frene. Además, el propio concepto de liberalismo, del Estado limitado. Por ejemplo, dices un Estado limitado a la defensa, un Estado limitado a una critarquía, ¿no? que es un gobierno desde jueces limitado a la justicia, es un Estado mínimo o ultramínimo. Bueno, los teóricos de la Escuela de Copenhague, por ejemplo, cuando hablan de la securitización, dicen que buena parte de las funciones que presta el Estado en nombre de la justicia social, de la igualdad, pueden ser perfectamente prestadas en términos de seguridad. Es decir, un Estado basado en la seguridad podría ser tan grande como el actual o mayor. Podríamos definir la ayuda a la agricultura como seguridad alimentaria. Por ejemplo, podríamos alimentar todas las prestaciones sociales como seguridad frente a las pandemias y las enfermedades.
todo puede ser definido en términos de, podemos definir políticas sociales, etcétera, en términos de seguridad, en el sentido de que evitar conflictos sociales, ¿no? Y podríamos convertir cualquier Estado en nombre de la seguridad y solo de la seguridad en un garrison state, en un Estado cuartel, ¿no? Porque no hay límite a la definición de seguridad, ni a lo que se gasta en ella, ni a lo que se define como seguridad. Entonces, habría que hacer una definición muy estricta de en qué consiste la seguridad que nos presta el gobierno. Porque si nos ponemos a definir, no digo, las escuela de Copenhague, Barry Buchan, Oli Weber son muy interesantes, porque ellos lo definen en vez de, usted fíjese que las prestaciones del Estado siempre las fundamos en algo moral. No sé si la justicia, que si la igualdad, bueno, son conceptos filosóficos, ¿no? Ese es el contexto que planteamos a la hora de hablar de esto. Pero sí, perfectamente podemos definirlo todo en términos de seguridad o de justicia, en términos de justicia social, o de justicia intergeneracional, o de justicia del desarrollo. O sea, podemos definir un Estado tan amplio como quiera en un punto, basándonos en un punto solo. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es el límite que presta el Estado? Sí, seguridad, obras públicas, justicia, pero ¿cuántas obras públicas? ¿Cuánta justicia? ¿Cuánta seguridad? ¿Y de qué tipo? No hay forma de definir un Estado mínimo. Y de hecho, muchos macroestados empezaron como microestados, empezaron como estados mínimos, estados circunscritos a unas pocas áreas, pero poco a poco van colonizando otras áreas en nombre de eso. En ese sentido, para ir un poco avanzando, quiero pasar al tema del capitalismo. Comúnmente hoy se dice que vivimos en una época en la que el consumismo capitalista está acabando con los recursos naturales, está acabando con la vida social, pero una de sus más grandes frases por las cuales se le conoce es la de capitalismo, ahorro y trabajo duro, que va en contra de la tesis de que el capitalismo se basa en el consumo, sino en el ahorro. No sé si podemos explicar esto y qué tiene que ver con el tema de valores que más o menos diría detrás de lo que surge principalmente la comunidad capitalista. A ver, una de las grandes... A mí me interesa mucho el fenómeno del capitalismo porque es una novedad en la historia humana, ¿no? Y cuanto más estudio el tema, más me convence. ¿Sí? El capitalismo es una forma de vida nueva. El comercio, y no es lo mismo capitalismo que comercio libre. Comercio, por ejemplo, existió en muchas culturas de la antigüedad. Los romanos tenían un sistema comercial bastante avanzado, los chinos tenían un sistema comercial bastante avanzado, en la India había unos comerciantes fabulosos. El propio Islam tiene muchas influencias comerciales porque Mahoma, de joven, pues practicó el comercio. Entonces, es una ideología, es una idea, una religión que tiene muchos elementos, pues, propios del comercio, o sea, no son para nada anticomerciales, si son los comerciantes islámicos eran fantásticos, eran muy buenos, como se puede ver. ¿Qué es lo que cambia el capitalismo? Los comerciantes antiguos, los ricos antiguos, cuando hacían una fortuna, compraban tierras, compraban títulos de nobleza o casaban bien a sus hijos o a sus hijas, o sea, intentaban ganar estatus, pero no reinvertían la ganancia de forma capitalista. El capitalismo, y ahí vienen las tesis de Weber, que son tesis discutibles, pero son muy interesantes en el sentido de que plantean que hay una base moral en los orígenes del capitalismo. Demuestran que el capitalismo nace pues, de una privación, nace de unas personas, primero, que se privan de consumir por motivos religiosos, o se puede discutir eso, Town lo discutió, Fanfan lo discutió, o sea, hay una serie de discusiones al respecto de dónde está el origen último, ¿no? Pero son personas que se privan de consumir y no gastan el dinero en bienes de suntuarios, o no intentan comprar tierras o comprar títulos de nobleza, sino que los reinvierten. Y las ganancias las vuelven a reinvertir. Pero eso requiere un autocontrol tremendo. Un autocontrol que puede venir pues, de moral, pero muchas veces tiene una base religiosa. Una base religiosa en el sentido de que me tengo que privar, ser capaz de controlar mis impulsos de consumo y ahorrarlos para producir más. Y eso es un cambio nuevo. Y desde luego, no es para nada, digamos, intuitivo ni natural. Porque muchas personas intuitivamente cuando tienen dinero lo gastan. Pero esto requiere no solo un ahorro, sino un ahorro invertido. Y además que sí tiene que reinvertir con una serie de cálculos y a su vez requiere pues, unas aportaciones técnicas, por ejemplo, la contabilidad. El capitalismo no puede existir sin la contabilidad. De Luca Pacioli, cuando inventa los sistemas de contabilidad de doble columna, ¿no? O los números, propios números arábigos, ¿no? Que permiten multiplicaciones, sumas, que permiten cálculos, permiten cosas. Entonces, todo ese tipo de innovaciones, sumada, por ejemplo, a la invención del seguro, la invención de nuevas fórmulas
comerciales, ¿no? De préstamos, de comanditas, de sistemas de estilo. La lenta abolición o burla de la usura, ¿no? A través de fenómenos como el llamado lucro cesante. Eso va creando una mentalidad, va creando unas técnicas, unas tecnologías primero, bancarias, comerciales, de seguros, etcétera, y una mentalidad, es una mentalidad frugal. Usted piense, a mí me gusta repetirlo, recuerdo haber leído alguna vez que los victorianos capitalistas eran sumamente austeros, vivían del interés, jamás tocaban al principal. O sea, sus rentas iban acumulando y ellos vivían no del interés, sino del interés. Eso requiere una frugalidad absoluta, una capacidad de control tremenda y una visión de futuro y de capital que no tiene todo el mundo. ¿Qué pasa? Eso genera un sistema enormemente productivo, que después empezó en algunas zonas de Inglaterra, algunas ciudades y estados italianas y algunas zonas de Bélgica y de los Países Bajos. Después se fue expandiendo como una mancha de aceite a otras formas del mundo. Pero requiere siempre de un valor previo, de un ascetismo, ¿no? De hecho, el capitalismo implica que no gastar lo que tienes, el ahorro. ¿Qué pasa? Esto lo explica Daniel Bell y lo explican algunos otros sociólogos. Leí un libro hace poco, no me acuerdo del autor, que también tocaba este tema, ¿no? Este capitalismo genera gran opulencia y genera unas generaciones nuevas a cabo del tiempo que ya no tuvieron que, digamos, sufrir los rigores del capitalismo, ni como trabajadores ni como capitalistas, ¿no? Entonces, no están acostumbrados al sacrificio, digamos, de privarse de los consumos que tenían los primeros capitalistas. Entonces, ven la riqueza como algo dada, ven que ya todo como le cae del cielo y lo ven casi como un derecho. Y sobre todo confunden capitalismo con consumismo. El capitalismo, repito, no es consumista, es anticonsumista. Repito, no consume para ahorrar y tener más para invertir. En todo caso, el consumo vendrá cuando los bienes se abaraten tanto que sean accesibles la compra, ¿no? Ese es el problema, que se confunden las consecuencias con el origen. Muchas veces cuando pensamos en capitalismo pensamos en estas celebrities que salen en la televisión, que tienen un caniche rosa o que tienen un Ferrari o son así, y pensamos que el capitalismo es eso, ¿no, señor? El capitalismo pues son aquellos patronos, los que cuenta Smiley, ¿no? Smiles, por ejemplo, en Vida y Trabajo, que Smiles fue un empresario británico que tiene una serie de libros alabando, digamos, los Samuel Smiles, alabando los valores que hicieron ricos. Entonces, por ejemplo, le enseñaba a los obreros a capitalizar una copa de cerveza. Si ustedes toman una botella de cerveza al día, esto capitalizado, interés compuesto, a 10 años les falta suma. Con ese dinero pueden comprar un seguro de vida, pueden comprar una serie de bienes al cabo de X años. Pero le enseñaban, con ejemplos simples, al obrero a ahorrar y a capitalizar, que eran los famosos bancos de peniques. Le enseñaba al obrero a ahorrar cada día un penique, una moneda pequeña, todos los días, aunque fuera, a privarse de una moneda todos los días para enseñarle a domesticar, digamos, y a no gastar todo lo que tiene, y a acostumbrar a calcular y a prevenir al futuro. Esos son los capitalistas. Gente muy trabajadora, muy ahorradora y muy calculadora. Bueno, pues son los que consiguieron que buena parte de la humanidad pues ahora esté libre del hambre y nos permiten pues disfrutar de una serie de bienes que no podíamos imaginar en el pasado, incluido no solo bienes de consumo. La gente piensa, el capitalismo es un Ferrari. El capitalismo también son máquinas buenas en los hospitales, que también hay que saber hacerlas, hay que tener factorías para hacerlas, son medicinas. Podemos discutir de las farmacéuticas todo lo que quiera, pero en un año consiguieron una vacuna. Precisamente porque funcionaron ágilmente con medios capitalistas y fueron capaces de producir esos medicamentos de forma rápida, pero también producen un montón de cosas, producen ambulancias, producen todo tipo de instituciones educativas, producen mecanismos como los que estamos usando usted y yo, que bien usados pueden ser herramientas fantásticas para difundir cultura, cualquier cultura, ¿no? Eso, ahí, o incluso para los más críticos, por ejemplo, no ven que muchas veces pueden hacer cosas gracias a esto. Piense usted en crear una canción. Hoy en día es baratísimo. Se puede hacer desde casa, con un ordenador, con un teclado. Pueden ustedes hacer música. Pueden autoeditar libros, si quieren. O si tienen una idea, editarla. Los instrumentos, todo tipo de herramientas para tocar música, sí son más baratos que nunca, ¿no? Y las formas de grabar o hacer vídeos, películas, eso se abarató muchísimo. Eso no se ve que buena parte del arte, de la cultura, usan medios
que serían impensables hace mucho tiempo, o que serían muy costosos de mucho tiempo. Y a día de hoy cualquier persona puede acceder prácticamente gratis a alta cultura, desde música, cine, literatura, etcétera, y puede hacerla también, ¿no? Incluso, repito, desde el método escrito, no se ve muchas veces en qué medida los músicos, cantantes, artistas están usando medios capitalistas para expresarse a través de las herramientas que usan y a través de la difusión que les permiten estos sistemas. Ese aspecto es muy positivo. Podríamos resumirlo en lo que Bastiat decía, no hay que ver solo lo que se ve a simple vista de la economía, sino lo que está detrás de ella. Claro, porque siempre pensamos en un Ferrari rosa, de color rosa, o una cosa de estas así, y no ven la cantidad de bienes que mejoran la vida de la gente, que aún pueden mejorar más, por cierto. Pero cuando vamos a un hospital y tenemos una buena máquina, un buen respirador, una cosa así, no vemos todo el esfuerzo que hay detrás, y no vemos que precisamente si no estuviéramos en el capitalismo no podríamos tener nada de eso. Además que están conectados. Es decir, claro, usamos el teléfono móvil para jugar a las cartas, por ejemplo, ¿no? Pero el teléfono móvil también vale para llamar a una ambulancia, el teléfono móvil también vale para conectarnos cuando estamos perdidos. O sea, tiene muchas... Y no se puede separar unas funciones de las otras, ¿no? Y está todo coordinado, pero gracias a eso tenemos un montón de bienes que ninguna sociedad en la historia humana tuvo nada como tenemos nosotros. Y en cuanto a lo del medio ambiente, hay que discutir si somos más predadores nosotros per cápita que fueron, por ejemplo, otros antepasados. Nuestros antepasados, por ejemplo, nos tocaban la carne. Cuando mataban mamuts, comían lo que podían y lo demás lo tiraban. Nosotros, cualquier animal o cualquier producto que hacemos, lo aprovechamos al máximo. O sea, somos menos saqueadores per cápita que pueden ser otros antepasados. Que muchas veces hay mucho mito con eso. Otros antepasados para cultivar no usaban nitrógeno, quemaban los campos. No es por maldad, tenían conocimiento de esto. Digo que muchas veces también en cuestiones de medio ambiente, si se fijan, los países que son más capitalistas son los que mejor cuidan su medio ambiente y otras muchas cosas. Pero la evidencia está a la vista, solo es cuestión de, en esta época de la información, entrar a ver datos por eso. Y poder informarse. Exactamente. Sí. Profesor Bastos, en honor al tiempo, quisiera hacerle la última pregunta, y es en relación a un tema más cultural. Vemos que hay cierta disputa en este grupo que llamaríamos de liberales y libertarios, en el cual se han atrincherado dos grupos en los cuales los unos dicen que los liberprogres son el problema, otros que los liberconservadores son el otro problema, y estamos en estas cámaras de eco, estamos en estas trincheras, las cuales nos imposibilita más o menos reunir un esfuerzo común para hacer frente a los verdaderos depredadores de recursos que pueden ser los colectivistas de todos los colores. A ver, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Estos debates son normales. Cualquier movimiento que crece, no hay un movimiento que se exceptúe, que no tenga debates. Y eso quiere decir que está vivo. Eso no me parece mal que haya dos posturas. Yo me tiendo a alinear más con los conservadores, por lo que estaba diciendo antes. Un sistema capitalista tiene difícil fundamento fuera de un colectivo que tenga unos valores que fomenten el ahorro, pues la vida estable, por la continuidad y la preferencia temporal baja. O sea, pensar a largo plazo, ¿no? Normalmente los pueblos que tienen que defender este tipo de valores así, pues tienden a ser más prósperos, digamos, a largo plazo, que los que viven la vida más al momento. Ahora, los liberprogres también tienen sus puntos, también tienen sus argumentos, ¿no? Pero digo que es normal que haya estos debates, y más que tiene que haber. El problema sería que no hubiera ningún debate. Cuando yo empecé, no había ningún debate de estos, porque no había colectivos, pero está bien que se debata. Además, el debate clarifica las ideas. Más que muchas veces los enfrentamientos en estas eras de Internet y de las redes son muy agresivos, no son que tú eres como dicen en América, pues un pendejo, que si les está, que si les... Empezamos a insultar y no elaboramos argumentos, ¿no? Ese es el problema. Y eso es lo que nos puede dividir, pero no el que haya diferencias, es natural que las haya. Claro, más que tendría que haber, digo, porque eso demuestra que está vivo. Claro, no, el problema no sería el debate de ideas, sino ese atrincheramiento en el cual surge también un pensamiento dogmático en el cual dice yo tengo la razón, tú no tienes la razón, y por lo tanto hay esta disputa no de ideas, sino de insultos, sino de agresiones.
se confunde tener una idea con atacar a la persona. Cuando me atacan una idea, no me atacan a mí, atacan una idea que tengo que puede estar equivocada. Yo muchas veces, pues me atacan, pero no me atacan. No entiendo que no me ataquen a mí, me atacan a lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es perfectamente atacable. Y además me gusta que lo ataquen porque es como se pule, es como se afila, como se mejora el argumento. Y es bueno que haya estos debates, a mí no me parece mal. Incluso lo que echo de menos es debatir más con otras escuelas, con socialistas o con otro tipo de cosas, que fuéramos capaces de tener un diálogo civilizado y discutirlo entre nosotros. Porque también tenemos la tentación de pelearnos solo entre nosotros. Y olvidamos que hay otras escuelas que también son intelectualmente potentes y que hay que aprender de ellas y hay que aprender a dialogar con ellas y a discutir civilizadamente con ellas. A mí me parece muy interesante conocer de otras teorías. Por ejemplo, yo les dije antes que el marxismo, aunque yo no soy marxista, como es obvio, me parece una ideología interesante. ¿No? Muchas veces dicen cosas muy interesantes y no son para nada gente estúpida. Pues, tampoco es despreciarlos ya de cara. A ver qué dice usted, a ver cómo le puedo razonar a usted. Y si me convence usted, yo siempre le digo cambio de opinión. Yo ya estuve allí. A mí no conozco relativamente bien la doctrina. Pero si me convencieran o dieran un argumento nuevo así, yo estaría obligado a escucharlo, a atenderlo y si me convence, cambiar de idea. De momento aún no lo vi ese argumento. Totalmente de acuerdo, profesor Bastos. Y ya para ir terminando, me ha dado bastantes nombres de obras, no le preguntaré eso porque ya hay extensa literatura, la cual ha dicho durante toda la entrevista. Le preguntaré acerca de figuras que usted cree, las cuales tienen algo importante que decir y tal vez no tengan la resonancia que deberían tenerla en las redes. Hombre, habría que hacer revisión, por ejemplo, mire, hoy hice una entrevista, bueno, los clásicos ya son conocidos, ¿no? Por ejemplo, yo he incidido mucho en von Baber. Por ejemplo, también de los austriacos, uno de los más potentes teóricamente. A lo mejor, con los temas que tocan, no es que sea árido, tampoco es árido de leer, porque los temas que tocan no son la teoría del capital, la teoría del interés, pues no son especialmente, digamos, atractivos para debatir en Internet, pero es un autor muy interesante. Otro, por ejemplo, es Erich von Quedner-Lering, supongo que sí lo conozcan también. Es un paleoconservador que es un autor muy interesante. Por ejemplo, su libro en castellano está Hay libertad o igualdad, y hay una serie de trabajos que se pueden conseguir en Internet, pero su obra Leftism Revisited o The Menace of the Earth son libros muy interesantes, ¿no? Pues hay que ir buscando por ahí. Yo creo que hace falta buenos libros de historia, por ejemplo. Harían falta libros de ese estilo, o libros sobre, por ejemplo, me gusta mucho Stanislav Andreevsky, ¿no? Por ejemplo, las ciencias sociales como forma de brujería, o Parasitismo y subversión en América Latina, que es un libro extraordinario, digo, desde la sociología, por ejemplo, es un otro. O también, por ejemplo, Pitirim Sorokin. Supongo, no sé si se ha conocido. En tiempo fue muy conocido. En México, por ejemplo, lo tienen casi todo digitalizado. Se puede conseguir en Internet, ¿no? Pero los libros de Sorokin, las dinámicas de nuestro tiempo, son autores muy interesantes, por ejemplo, a la hora de establecer este tipo de temas. Y después en este que les dije, de Bachelor, de los orígenes del capitalismo, o este tipo de libros, son muy interesantes porque explican de dónde viene todos los debates alrededor de la obra de Weber, ¿no? O todos los debates alrededor del origen del Estado. Siempre nunca me canso de recomendar a Oppenheimer del Estado, por ejemplo. O si quieren ya más académico, a Tilly, Capital, Coerción, o los Estados europeos, por ejemplo. O Estado, no, ¿cómo se llama? Sí, Capital, Coerción, los Estados europeos. Y después hay muchos autores. Hay la obra política de Mises, que pocas veces se cita. No solo la obra económica, por ejemplo, Nación, Estado y Economía, o Gobierno Omnipotente, o Liberalismo, que a lo mejor son menos citados que la Relación Humana o que los libros del dinero, ¿no? Y hay teorías muy interesantes. Hay que escarbar por ahí, hay que hacer arqueología. Y a veces encuentra uno buenas joyas y buenas cosas para encontrar. Porque siempre digo, mire, a ver, por ejemplo, lo importante es hacer arqueología. Por ejemplo, un historiador es una cosa que hace muchísima falta, ¿no? Muchísima falta. Buenos historiadores que estudien la historia desde otro punto de vista. Pero el historiador tiene que estudiar, por ejemplo, cómo hacían en la Edad Media, cómo hacían en tal época para solucionar este problema de la justicia, cómo se hacía esta cosa, cómo eran los sistemas de defensa. Ese tipo de historias son muy interesantes. Y elaborar así trabajos como, por ejemplo, de Jacques Herz, ¿no? En mención de la Edad Media, que es un libro fantástico, es un libro bastante ANCAP, porque explica cómo
los señores feudales eran capaces de resolver muchos problemas de bienes públicos de forma privada, sin necesidad de un Estado. Y como el Estado, cuando se centralizó, estropeó muchos de otros inventos, ¿no? Entonces hay que buscar muchas. Cada uno en su tema, ¿no? Pero buena literatura. Pues bueno, profesor, solamente agradecerle esta gran entrevista. Espero que se haya aclarado muchos puntos que la audiencia tenía, porque es la primera entrevista sobre narcocapitalismo que hemos tenido. Y no olviden todos, si es que les ha gustado, darle like, comentarlo, que eso ayuda bastante para el canal y sobre todo compartirlo para que se sigan difundiendo estas ideas en libertad. Esto sería todo y nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Pero mi idea no es aclarar, mi idea es crear conflictos nuevos, es que empiecen a cavilar cosas nuevas y debatan cosas nuevas, a favor o en contra. Pero lo que me gustaría es que se le interesara el tema y que siguiera profundizando en él. Muchas gracias, señor Díez, y muchas gracias por su amabilidad. Muchas gracias a usted, profesor. Nos vemos para otra ocasión. Entonces.